del mundo, poder perdonarlos. Amén. Y el Señor hará una obra en nosotros. Si no lo hace con el hermanito aquel, es porque el hermanito aquel no dobla su rodilla o no ha vuelto. Pero sabe, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer y tomar esa decisión diferente. Amén. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde estás posicionado en este momento? ¿Aún te estás malgastando los bienes de papá? ¿Aún estás derrochando las bendiciones? Dijo el pastor que no nos da bendiciones para que se derramen, sino para que las disfrutemos. Pero ¿cuántas veces en ese disfrutar de las bendiciones de Dios derrochamos? Y no hablando solamente de economía, bienes materiales, sino de todo. ¿Sabe? A veces creemos que el Señor no nos da, o pensamos que no tenemos suficiente bendición cuando no tenemos tal vez algunos ceros extra en la cuenta de banco. Y me digan aquí en este país en los que a nosotros como hispanos que no tenemos un seguro social, ¿cuánto nos cuesta ir a un hospital? Y el hecho de no pararse en un hospital es ya una bendición. ¿Amén? Porque sale muy caro. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos esa salud que el Señor nos ha bendecido con una salud para no tener que ir a un hospital y todos los días nos aventamos 3 o 4 cocas? Cuando todos los días podemos comer tacos, sabrosos son, pero de vez en cuando. ¿Cuántas veces nos alimentamos mal? ¿Cuántas veces no hacemos lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud? Hablando físicamente. Ahora espiritualmente, ¿cuántas veces en lugar de poder tener una comunión con Dios de manera fiel, sincera, cercana? ¿Sabe usted? Dios no busca que usted sea perfecto para que se acerque a Él. No, Él lo que busca es alguien con un corazón sincero, porque al corazón contrito y humillado dice que no lo rechaza. Al contrario, ese es el corazón que el Señor quiere. Ese corazón que sepa reconocer que ha cometido un error. Ese corazón que sepa comprender que falla. Dios solamente busca personas que quieren estar cerca de Él en todo momento y que tomamos esa decisión: volver a la casa de papá. Ahora, ¿qué sucedió cuando volvió? Hizo exactamente lo que él había pensado. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo que él había pensado. Ya tenía todo su plan bien armado. Y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo me imagino que el padre en ese momento ni lo escuchó, ni le prestó atención a lo que aquel, con todo su discurso elocuente, había preparado. Ni siquiera lo escuchó, y lo abrazó y le besó. Le dice: cállate, tú aquí eres mi hijo, y aquí vas a estar conmigo. No te va a hacer falta nada. Simplemente hizo fiesta porque su hijo había vuelto. Y dice la escritura que le puso calzado en sus pies, le dio vestido nuevo y le puso en su dedo un anillo, una aceptación para él. No vamos a hablar de términos teológicos en cuanto a lo que esto representa. Simple y sencillamente podemos decir que el Padre lo puso en el lugar en el que él estaba antes de irse, antes de haber tomado esa decisión que para él tal vez le parecía correcta, porque ese es el problema que muchos de nosotros tenemos, que creemos que las decisiones que tomamos son correctas, y en base a esa condición que nosotros tenemos, así actuamos. ¿Sabe? Cuando tomemos decisiones, siempre hay que ponerlas en la voluntad de Dios. Siempre.
A mí alguien me enseñó, me dice, todo lo que tú vayas a hacer, todo, si tienes paz en tu corazón, adelante. Pero si estás inquieto por algo, no lo hagas. Pregúntele al Señor, ponlo en sus manos. Y muchas de las veces nosotros actuamos deliberadamente. ¿Sabe? Si nosotros estamos lejos del Señor, repito, no lejos en cuanto a nuestra vida cristiana, no lejos en cuanto a perdidos en el pecado, no, sino lejos en cuanto a nuestra relación y comunión con Él. ¿Qué padre no se alegra cuando su hijo vuelve? En estas fechas, por ejemplo, ¿cuándo fue el día del guajolote? El viernes. Ayer ¿qué fue? No sé ni qué día vivo, de verdad. Yo nomás sé que es mi cumpleaños, pero no sé qué día es. Viernes es hoy. Hoy es viernes, ayer fue jueves, ayer fue el día del guajolote. Y la gente viene o busca a sus familiares. Y los papás reciben a sus hijos felices y contentos porque tenían meses de no verlos tal vez, y vienen y se abrazan y comen juntos y están felices y se pasan el fin de semana felices, y cada uno vuelve a su lugar después, pero lo disfrutaron. Imagínese usted cómo se siente el Señor cuando su hijo vuelve, y no vuelve por un corto tiempo, no debe de ser por un corto tiempo. Cuando su hijo vuelve y dobla sus rodillas delante de él y derrama sus lágrimas por la tristeza que le ha causado vivir lejos de él, por no estar en esa comunión y en esa cercanía. ¿Sabe? Si el Señor le ha llamado a servir, sirva. O sea, ¿qué le detiene? Que no es lo que usted quiere hacer, o no es como usted lo quiere hacer, o no es como se lo permiten hacer. Si no es esta iglesia, si no es aquella, si no es aquella otra. Hermano, dejemos de pensar en las cosas que viene el enemigo a poner en nuestra mente y nos afectan más que lo que nos ayudan. Es tiempo de volver y de restaurarnos. Es el tiempo de restauración. Y la restauración viene siempre cuando el Señor nos vuelve a poner en el lugar que ya teníamos antes de habernos ido. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos disfrutado, en algún momento hemos disfrutado de la total y plena presencia de Dios en nuestra vida, como en aquellos años, dice de Apocalipsis, en los que estabas en tu primer amor. Yo siempre he escuchado esta frase y estoy en desacuerdo total con ella, ¿sabes? Cuando hay muchas personas que dicen, no, pero es que este quiere andar allá y quiere andar acá, y todo está metido, y dicen muchos de los cristianos viejos ya colmilludo como nosotros, decimos, está en su primer amor. ¿Y usted en cuál está? ¿En el segundo, en el tercero, en el quinto o en el último? El amor no debe de cambiar, ¿sabe? Nuestro amor por el Señor no debe cambiar. Y si cambia, va a cambiar para mejorar, porque hemos madurado más, porque hemos crecido, porque hemos aprendido, porque ahora sabemos por dónde podemos caminar y qué es lo que podemos hacer mejor. Y cuando vengan las personas, o cuando lleguen las personas nuevas, comprenderlas, porque se nos olvida de dónde hemos salido. Y yo creo que es el peor error que un cristiano comete, el que se nos olvida de dónde hemos salido y que vemos a los demás. No se le ocurra a alguien nuevo cometer un error, porque el dedo señalador está ahí. Errores que cometemos los cristianos y nos alejamos del Señor. Es tiempo de volver, despertar, volver y ser restaurado. El Señor nos pondrá mejor vestido, un vestido de salvación, dice la Escritura. Y cuando entendamos por qué el Señor nos da un calzado nuevo, las cosas van a cambiar en nuestra vida. ¿No dice así la armadura de Dios? Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y decía el pastor que hoy en nuestros días se predica un Evangelio. ¿Qué dijiste? Un Evangelio no honesto, algo así. Sino que tenemos que hablar la palabra tal y cual es, no
no podemos endulzarla como para que la gente no se ofenda. Un predicador dijo, Spurgeon dijo, si cuando tú hablas de la palabra las personas no se ofenden, cuestión qué estás hablando. La palabra va a ofender siempre a aquel que está en pecado, o a aquel que no está bien en comunión con el Señor, pero no una ofensa como para que se lastime, no una ofensa como para que se vaya, no, sino ofenderlo en el sentido de que tiene razón, no estoy correcto en los caminos del Señor, y cambiar, y moverse, y restaurarse, y transformarse día con día. Sobre todo cuando nosotros lo hablamos, debemos hacerlo con amor. ¿Sabe usted que lo único que a nosotros nos salvará será el amor? Porque hoy permanece, dice, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y es de lo que más fallamos. Usted puede contar con los dedos de su mano cuántas personas le caen gordas. Ya se rieron. ¿Cuántos le caen gordos a usted? A mí me caen gordos algunos cuantos. Me cae tan gordo, hermano. Somos seres humanos y no todos vamos a tener como que esa empatía para llevarnos bien con todos. Bien en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pero tampoco significa que vamos a tener enemistades. Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿amén? Y aunque la mano izquierda es muy diferente a la mano derecha, se complementan entre sí. Aunque aún los dedos de la misma mano son distintos, no podrían actuar de la misma manera si fueran o iguales o estuvieran todos en la misma posición. ¿Te imagina usted cómo sería nuestra mano? Como las garras de un gato. ¿Qué puede agarrar un gato? Porque no tiene más que... ¿Cuántas garritas tiene? 3 o 4. Esponjita. Y no hace nada. No puede agarrar nada, pobrecito. Qué lástima por los gatos. Pero nosotros tenemos 5 dedos distintos. Hay personas igual a ti, hermano, aquí, igualitos que tú. ¿Piensan diferente que tú? Estás mal, entonces. No, tenemos que ser diferentes porque la diferencia nos complementa. Porque la diferencia va a hacer que yo vea a la otra persona y diga, él es distinto a mí. Muchas veces bien, muchas veces mal. Y el hecho de ser distintos o diferentes, bien, dice uno, él me va a ayudar en esto. O es mal, entonces yo puedo ayudarle a él o a ella. Pero a los seres humanos nos asusta lo que es diferente a nosotros. Y si vemos a personas diferentes, preferimos poner distancia. Y no es lo que Dios busca. ¿Por qué? Porque se supone que somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Y no importa que usted sea el corazón del cuerpo de Cristo. Y bombea sangre a todo el cuerpo. Y es importante. ¿Qué me va a decir a mí el mugroso dedo chiquito del pie izquierdo que está allá? ¿Quién lo pela ese pobre dedo? Pero des un tropezón con ese dedo y le duele hasta acá. Y no hay lugar en todo el cuerpo que se vuelva a pegar 2 o 3 veces más que en ese mismo dedito. Y así como duele este dedo y usted siente que para las lágrimas se besan. ¿Alguna vez he tropezado con el dedo chiquito? Sobre todo así cuando va caminando y en una esquinita de una mesa se lo abre así como que queda atravesado el pobre dedo. Duele mucho y todo el cuerpo lo siente. Pues sabe, cuando su hermano, el que es muy distinto a usted, el que no es tan importante en su servicio como usted lo es, aquel que no tiene la misma capacidad que usted tiene, aquel que no habla como usted habla, que no tiene los estudios que usted tiene, que no tiene la capacidad que usted tiene, que no hace lo que usted hace y que es un pobrecito que si acaso puede barrer, si mucho. Cuando ese dedo chiquito se lastime,
todos los nervios de su cuerpo pueden ir hacia él y sentir ese mismo dolor y hacer lo posible e inyectar adrenalina o no sé qué tanta sustancia, yo no soy médico ni mucho menos, pero lo que sea necesario, y el cerebro hace sus funciones para que el dolor de aquel dedo chiquito que está lavando el baño allá pueda aminorar su dolor y que pueda no sentirse solo. Ciertamente hay responsabilidades mayores, responsabilidades menores, pero cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que comprender que no somos absolutos, no somos únicos y no somos perfectos, como para decir si el otro lo es o no lo es, como para ponernos en una posición de privilegio. Nosotros no. Todos somos vulnerables delante del enemigo y todos somos aceptados por el Señor cuando de rodillas venimos a Él y nos humillamos. Amén. Así es que comprendamos que este muchacho vino y el padre no quiso escuchar, sino que lo volvió a poner en el lugar que él tenía. Y no importa cuál sea su lugar, lo que importa es el amor que el Señor ha puesto en usted. Y ese amor que Él ha puesto en usted no es para que usted se quede con Él y lo guarde, o que ame únicamente a aquellos que le aman, o que atienda a aquellos que le caen bien. Ciertamente habrá personas que serán distintas de usted, pero opuestas diametralmente, y puede decir, es que no me puedo llevar con él, así no. No importa, hágalo, porque eso le agrada al Señor. Amén. Ahora, muchas de las veces podemos decir que hacemos mucho bien, hacemos mucho trabajo, actuamos perfectamente, estudiamos mucho y estamos activos, ciertamente. Y el Señor toma en cuenta todas esas cosas. Pero a veces nos olvidamos de esos pecados por omisión. Aquellos pecados que nos cuentan a nosotros simplemente por no hacer algo. Es decir, el pecado por comisión es que nos cuenta como pecado por lo que hacemos mal. Pero ¿sabe usted que el pecado por omisión es aquel que se nos cuenta a nosotros por no hacer algo? Y una de las cosas que más tenemos que hacer es amar. Porque si no tengo amor, ¿qué soy? Nada. No soy nada. Y si el Señor mostró el más grande amor por nosotros al enviar a su Hijo para que fuésemos salvos, nosotros no podemos sacrificar nuestro orgullo, no podemos sacrificar nuestra comodidad para ir y abrazar a aquel que a veces no tenemos empatía con él. Es difícil, ¿verdad? Y el Señor se complace en las cosas difíciles, en las que te tienes que esforzar. Oye, abrazar y amar a mi esposa, a mis hijos, sencillo. A mi familia, es igual, me caen un par de ahí gordos, pero los abrazo y los quiero igual, dice uno. Pero ¿qué con aquel que no? Tenemos que hacerlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque solamente por el amor aquella persona puede cambiar. Por nuestro amor, por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, podemos hacer que los demás cambien. No nosotros, el Señor obviamente, pero a través de nosotros. Amén. Entonces yo creo que vale la pena esforzarnos en esas cosas difíciles para que el Señor haga la obra. Y el gozo que el Señor experimenta cuando el Hijo vuelve es grande, porque dice la Escritura que hicieron fiesta. Y cada vez que una persona, no hablando del que viene del mundo y le entrega su alma al Señor, es fiesta en los cielos, sí,
Pero aquel Hijo de Dios que vuelve, porque vuelvo a repetir, no se trata del que esté perdido, no, se trata de nosotros, de los que ya vivimos en el Señor, de los que ya hemos experimentado su gracia, su misericordia, su perdón, y que nos hemos acostumbrado tanto a vivir así. ¿Saben? Yo a veces estoy comiendo en casa, allá en México, con mi familia, y tengo un chiquillo, ya no está tan chiquillo, tiene 17 años el ingrato. Pero ese puede llegar y sentarse a un lado mío y mete su mano al plato mío con aquella desfachatez y se come lo que me estoy comiendo. Yo nomás volteo y lo veo y no le importa, se lo come, se levanta y se va. ¿Y este qué? Ahí no me enfado, porque hay tal relación que él actúa así de manera natural y ni permiso me pide para hacerlo. Entonces, el hecho es de que nosotros tenemos que llegar a tal confianza en el Señor que podamos disfrutar de todas y cada una de sus bendiciones en todo y el pleno amor del Señor. Amén. No se trata de no cometer errores, sino de que ese error me pueda doler y el Señor nos va a restaurar. Amén. El Señor quiere restaurarnos por completo en todas nuestras áreas, en el área espiritual, física, emocional, familiar, social, laboral, etc. En todas las áreas el Señor quiere restaurarnos y prosperarnos. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de aquellos, ¿cómo dicen? Los que mientras más tengas, mejor prosperado eres. No, la prosperidad de la que el Señor habla es espiritual, de esa prosperidad que te hace ser mejor y que en todas las áreas el Señor te bendice, que ya sea 100 pesos que puedan tener en la bolsa, son 100 pesos que te van a durar el tiempo que necesite hasta que ya no haya más vasijas y el aceite cese. ¿Sabe usted? Nosotros llegamos a Guadalajara, nos fuimos a vivir a una casa que tenía un tanque estacionario, unos tanques grandes que ponen en los techos de la casa y ahí le ponen el gas. Y yo recuerdo que no tenía ni un peso y me dice mi esposa, ¿sabes qué? El gas está a punto de acabarse y para esos tanques pues no se le pueden echar 50 pesos, no, carísimos, hay que cierta cantidad, o sea, el camión no viene por cierta cantidad. Total que recuerdo que me subí al techo, miré y le quedaba una rayita para que se acabara. Una rayita, le dije a mi esposa, queda una rayita, dice, pues yo creo que tenemos todavía unos 2 o 3 días. ¿Sabe qué sucede en esos 2 o 3 días? Hermanos, ¿sabe usted que pasaron como 2 meses y no se acababa el gas? No se acababa y no se acababa. Y mi esposa todos los días cocinaba diciendo, vamos a comer porque esta va a ser la última. Y al día siguiente volvía a cocinar y en la mañana cocinaba y en la tarde cocinaba y en la noche también y no se acababa. Y al día siguiente igual y decía yo, voy a ver, no sirve esa. No, estaba igual ahí. ¿Sabes qué? Esta manera no sirve. Me dice ella, no, sí sirve. Lo que pasa es que el Señor nos está sustentando. Recuerdo que un viernes recibí ya el dinero suficiente porque era un dinero que tenía ya para los gastos de la casa y todo. En cuanto me dieron así que cayó con mi mano el billete, se acabó el gas. Me habló mi esposo y me dice, ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. Le dije yo, ¿qué? Ya se acabó el gas ahora sí. Le dije yo, ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. Y ahí dije, porque Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y cómo la suple. Y como esa le puedo contar muchas experiencias, pero volvemos a lo mismo. Estaríamos hablando de lo que pasó ya. Si el Señor hizo aquello en aquel tiempo, ¿qué no puede hacer de aquí en adelante? El Señor no cambia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra vida total y completa en Él y dejarnos de pensar en tonterías, en formas de cómo soy o cómo son otras
demás, de que si hacen, no hacen, de que si hago, que si puedo, que si no, de que si voy, que sí, que el otro no. Dejamos de pensar en esas cosas, dejemos de pensar en eso y enfoquemos nuestra vida en una búsqueda genuina del Señor, buscando vivir su palabra, que es lo más importante. Vivir su palabra, vivir en los principios bíblicos en los que cada uno de nosotros debemos de aprender a caminar, que es la única manera en la que le agradaremos al Señor y Él estará en nuestra vida. Amén. Porque no podemos hacer las cosas de otra manera. No hay forma distinta de hacerlas. Es tiempo de que nos dejemos de ver los unos a los otros de manera diferente. Y si es diferente, amémonos los unos a los otros. El Señor jamás dijo que amáramos a los demás si es que son iguales a nosotros o si es que nos llevamos bien con ellos. No. Dijo que lo amáramos como a quién. Con nosotros. ¿Y usted se cae gordo usted mismo? Sí. ¿Se cae gordo? No, ¿por qué se cae gordo, hermano? No. Pero pues el principio es de que muchos de nosotros no nos cuidamos. O sea, usted sabe que si le entra al pan y a las tortillas, se va a notar. Y en ese notarse aquí, dentro de las venas, se empieza a notar. Y en el corazón se empieza a notar. Y luego no puede caminar mucho, hacer mucho esfuerzo porque se empieza a notar. Pero si no nos amamos para cuidarnos, ¿cómo vamos a amar a que me importa? Tenemos que cambiar. No hay otra manera de que las cosas sean diferentes en nuestra vida. Tenemos que cambiar. Amén. Miré una ilustración tan bonita, me gustó, no sé si usted la haya visto, salió en el Facebook ahí. Estaba un papá, con esto ya termino. Estaba un papá, dice, trabajando ahí en su escritorio, muy ocupado, y el niño, llega un niño y le dice, papá, ¿te ayudo? Dice, no, estoy ocupado, déjame trabajar. Pero el niño era un niño y estaba ahí terco y le movía las cosas y el padre se desesperó, buscó un libro y miró un mapa allí y lo arrancó, una hoja de un mapa del mundo, y lo hizo pedazos, dice, y se lo dio a su hijo y le dice, ten, te gustan mucho los rompecabezas, ármalo, le dice, pon el mundo como estaba. Y el niño lo tomó y dice el papá, esto le va a llevar horas, no conoce el mapa, no conoce el mundo ni cómo está armado. Con esto me lo quito de encima. 10 minutos duró el chiquillo y le dice, papá, ya terminé. Y le dice, ¿cómo es posible? Si no conoce el mundo, no conoce el mapa, ¿cómo lo armó tan fácilmente? Entonces le dice el papá, ¿cómo lo hiciste? Es que cuando tú arrancaste la hoja, yo me fijé que por el otro lado estaba la figura o la imagen de un papá con su niñito tomado de la mano. Entonces lo que yo hice, dice, es voltear todo el mapa hacia abajo y empecé a restaurar la imagen del papá con su hijo. Al hacerlo, cuando lo boté, el mundo estaba como debía de estar. Me gustó mucho la aplicación porque decía, si nosotros nos preocupamos por restaurar nuestras relaciones familiares, si un padre se preocupa por tener una buena relación con su hijo, si un hijo se preocupa por tener una buena relación con su padre, si los hermanos se preocupan por tener buenas relaciones entre ellos y buscamos la unidad familiar y volver a los principios de cómo Dios creó a la familia, el mundo va a volver a estar como debiera estar. A veces nos preocupamos por querer arreglar el mundo y yo les aseguro que la familia que estaba atrás estaba patas para arriba, con la boca chueca o la cabeza en los pies, como hoy está el mundo. Preocupémonos por arreglarnos nosotros mismos. El mundo no va a cambiar porque los demás cambien. El mundo va a cambiar porque cambie yo. La vida cristiana no va a ser mejor por si el pastor predica o no predica. La vida del cristiano no va a ser mejor si su hermano lo trata bien. La vida del cristiano no va a ser mejor si lo ponen a servir en altas esferas de ministerio. No, la vida del cristiano siempre será mejor
cuando aprenda lo que es el amor. Amén. Amén. Haga lo que usted hace con amor, y el Señor le dará la recompensa. No se ponga a pensar qué piensan los demás, porque el único que nos debe de interesar qué es lo que piensa es el Señor. Amén. Busquemos su presencia, vamos a Él, tengamos ese reencuentro con el Señor, y Él nos restaurará de una manera total y completa. Restaurará tu valor, restaurará tu carácter, restaurará tu personalidad, restaurará tu ministerio y restaurará tu relación con todos los que te rodean. Las cosas serán mejores. Amén. Considerando que estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar unidos para que juntos podamos afrontar las adversidades que se vienen. Amén. Pase de pie y vamos a hacer una oración. Tenemos que entender y comprender que la restauración es el resultado de un encuentro total y genuino con el Señor. No hay otra manera de ser restaurado. Y no importa cuán grandes hayan sido tus errores, tu sincera disposición de un cambio y un arrepentimiento genuino en tu vida hará que Dios nos pueda perdonar y que pueda usarnos de una manera poderosa en sus caminos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que darle el valor de lo que esta palabra significa. Bendito Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque en todo tu palabra nos habla. Y te doy gracias por darme la oportunidad de hablar de este pasaje tan hermoso que, aunque tiene muchas enseñanzas y muchas aplicaciones, yo creo que es importante que entendamos y reconozcamos que se trata también de la relación entre padre e hijo, de esos que viven en la misma casa. Tal vez muchos de nosotros como cristianos actuamos como el hermano de este hijo que regresó, que no queremos saber de él y no nos alegramos porque haya vuelto. Pero tú nos enseñas día con día, lo más importante es el amor. Yo te ruego, Señor, que a todo el que en esta noche haya escuchado esta palabra pueda atesorarla en su corazón y pueda darse cuenta de la realidad y la profundidad de lo que esto implica en nuestra vida, que necesitamos despertar, necesitamos tomar la decisión de volver, de tener ese reencuentro contigo y de ser restaurados a tus pies conforme a lo que tú tenías planeado para nuestra vida desde el principio, y que nosotros, por nuestras actitudes, por nuestra negligencia, por nuestro adormecimiento, hemos perdido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender que solamente en ti podemos encontrar, Señor, la paz y el amor que necesitamos. Guárdanos de las acechanzas del enemigo y ayúdanos a vivir en tus caminos en todo tiempo. No significa que no cometeremos errores, no significa que seremos perfectos. Significa simplemente que entendemos y comprendemos que sin ti no somos nada, que contigo aprenderemos día